Cuando llegaste tú, sé que en ti volví a nacer, lo puedo reconocer. Hoy te quiero agradecer. Cuando llegaste tú, mi corazón se llenó de tu amor y tu color. Y ahora estás dentro de mí, y ahora en ti puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos en mí puestos están. Las notas de tu dulce voz, en tu palabra encuentro yo. Me guías a tu voluntad. Los acordes de tu corazón me llenan de tu pasión. Y ahora estás dentro de mí, puedo vivir. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos en mí puestos están. Jesús, te has convertido en mi canción, la melodía del corazón. Y solo a ti debo lo que soy. Mi voz la rindo a ti en adoración. Tú mi refugio en la aflicción. Tus ojos puestos están. Muy buenas noches, querida familia IMCR, Dios les bendiga. Es un placer dirigirme a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a pedirles que junto conmigo hagamos una oración al Padre de Gloria para que nos permitas presentarnos delante de Dios y poder recibir la palabra que Dios nos tiene para esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este momento en el cual tú nos permites
acercarnos a ti, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos quieres hablar, Señor, que nos quieres ministrar. Permítanos que esta palabra fluya con tu Santo Espíritu. Ministranos para la gloria y honra tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el tema para hoy es ¿quién soy yo? La Biblia nos dice que el Señor Dios Todopoderoso habla de quiénes somos nosotros para el Creador, para el Señor Dios Todopoderoso. Y vemos en Deuteronomio 26, 18 y 19 nos dice así la palabra de Dios. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha declarado. Mire qué bonita palabra Dios nos expresa en esta noche. Nos dice que Jehová ha declarado hoy que yo lo tomo para mí, tómalo cada uno de los oyentes para ustedes mismos. Dice, Dios nos dice que nosotros somos pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como lo ha dicho y lo ha prometido. Pero Él nos creó y nos ha hecho suyos con un propósito. Dice que guardemos todos sus mandamientos a fin de exaltarle, para loor y fama y gloria, y para que seamos un pueblo santo a Jehová nuestro Dios, como Él lo ha dicho. Y en esta palabra yo me gozaba en esta noche porque la Biblia nos dice a través de Job, capítulo 38, dice que Dios hablaba a través de un torbellino a Job y le decía que Él había hecho al hombre con sabiduría e inteligencia. Y le expresaba, le decía que Él había formado la tierra. Le decía que observara y viera cómo Él fundó la tierra y quién ordenó las medidas de la tierra, sino el Dios del cielo. Él ordenó las medidas de la tierra, que descendió un cordel sobre la tierra para medir la tierra y le dio bases en la tierra y le puso sobre su piedra angular. Amén. Y observaba también en el verso 18 que dice que Él encerró con puertas el mar cuando se derramaba y salía de su seno el mar, cuando se derramaba y salía de su seno. Entonces Él le puso, dice el verso 10, dice, le puso puertas y cerrojos. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y así parará el orgullo de las olas. Le mandó a las mañanas salir el alba, el sol, y asimismo por un mismo lugar salir todas las mañanas por un solo lugar sale el sol, sale por el oriente. Eso no es que se desordena, sino que por el oriente sale el sol y por el occidente se oculta. Esas son las maravillas del Señor. Todo lo creó para beneficio de usted y de mí. Dios creó ese universo tan precioso y lo fue formando. Ustedes lean Job 38 hasta el 40 dice todas las maravillas que Dios creó para nosotros, como lo dice también Génesis. Pero yo observaba que todo esto Dios lo había formado porque Él tenía un propósito con nosotros y era que yo fuera y usted fuera de su exclusiva posición. O sea, que le perteneciéramos a ese Dios precioso. Pero para poder ser pertenecientes al Señor Todopoderoso, nos exigió, nos ordenó guardar todos
todos sus mandamientos. Y entonces miremos en el primer punto, soy lo que elijo ser. O soy de bendición o soy de maldición, pero yo elijo ser lo que quiero ser. Y la palabra nos dice, entonces vuelvo y les digo, porque es una palabra que a mí me ha llenado mucho y quiero que para ustedes sea esa palabra rema. Dice, Él ha declarado que yo soy suyo, de su exclusiva posesión, como Él lo había prometido a través de sus profetas, hasta el Señor Jesucristo y hasta este día, por su palabra Él lo ha prometido. ¿Pero qué? Debo guardar cada uno de sus mandamientos. Por eso el Señor nos invita, Deuteronomio capítulo 5, verso 1, miremos qué nos dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 5, 1. Y llamó Moisés a todo Israel y les dijo, pero observen, hermanos, la palabra de Dios dice que Moisés llamó a Israel y le dijo, pero hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, así que yo quiero que ustedes coloquen hoy su nombre ahí donde dice Israel. Dios nos llama para que le escuchemos los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Es la palabra que nos dice aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Entonces, como Dios nos ha dado sus palabras, y voy a leer el verso 2 también que dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová ese pacto, sino con todos los que estamos aquí hoy vivos. Esa es la palabra de Dios. No solamente hizo pactos allá con Israel, Él hizo pacto hoy con nosotros. Hoy nos está ratificando que nosotros somos esa promesa de ese pacto que hicimos con Dios. Y usted dirá, pero ¿en qué momento yo hice pacto? Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, cuando yo creí en el Señor Jesucristo, le recibí en mi corazón, entonces Dios me dio potestad de ser hecha hija de Dios. Por eso, ahí hice un pacto con el Señor, en que yo era de Él, y Él estaría conmigo todos los días de mi vida. Y ha sido un placer poder estar en su presencia. Entonces, como hija de Dios, tengo un compromiso. Hermano, usted tiene un compromiso con el Señor y es tomar esta palabra que Dios nos da el consejo hoy en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 3, dice la palabra, dice que Él declaró, dice, oye Elvia, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos en práctica. Entonces, mi deber es coger la palabra y atesorarla, aprender esta palabra que Dios me dio. El verso 3 dice, no con nuestros padres hizo pacto, sino con todos los que estamos vivos hoy. Cuando yo miraba esta palabra, ese pacto, ¿qué significa? En Multipedia decía, es un convenio o un trato solemne, estricto y condicional, entre dos o más personas. Un pacto es un convenio o trato solemne, estricto y condicional, entre dos o más personas. Entonces Dios establece una obediencia para nosotros. Debemos cumplir las dos partes, el Señor y nosotros. Pero el Señor nunca falla, así que el que nos debemos estar firmes somos cada uno de nosotros para cumplir sus promesas, para hacer caso, y en este momento tenemos que
aprender los mandamientos, los estatutos y decretos. Mira lo que yo observaba en la parte, yo decía, bueno, ¿qué son decretos? Y la Biblia me dice, por el diccionario también busqué qué significaba decreto. Y dice que decreto es resolución o decisión que con autoridad toma una persona o un organismo. Y entonces, ¿qué más que el Señor tomó la decisión de declararnos palabra para que usted y yo la cumplamos? Él tiene esa autoridad para enseñarnos a cada uno lo que debemos hacer para nuestro beneficio, para que nos vaya bien. Entonces, yo como escucho esa palabra, tengo que asesorarme de ponerla en práctica. En la Biblia también está la palabra estatuto. Estatuto es cualquier ordenamiento eficaz para obligar, como un contrato o un testamento. Eso es decreto. Entonces, cualquier ordenamiento, y aquí Dios nos tiene muchos ordenamientos, nos ordena que nosotros debemos tomar las escrituras, estas escrituras preciosas de Dios, y debemos ponerlas, aprenderlas y guardarlas para ponerlos en práctica. Entonces, vamos a probarnos a ver qué tanto hemos aprendido de la Biblia, hermanos. Entonces vamos a mirar por los 10 mandamientos. Y usted va a empezar a recordar cuáles son los 10 mandamientos. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esos 10 mandamientos? La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 5, están los 10 mandamientos. Si usted quiere mirar también en Éxodo capítulo 20, también se encuentran los 10 mandamientos, pero yo voy a tomar Éxodo capítulo 5. Y la Biblia nos presenta los 10 mandamientos. Entonces, mira, si usted dice el primer mandamiento, si usted dice amarás a Dios sobre todas las cosas, está mal. No, ese no es el primer mandamiento. Miremos lo que antes de llegar a Deuteronomio 5, quiero que miremos la palabra de Dios en el capítulo anterior, capítulo 4, y nos dice así la palabra del Señor. Verso 1 dice, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová nuestro Dios, que Jehová el Dios de nuestros padres os da. Dice el versículo 2, mire, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Qué es lo que yo me debo aprender? Que yo no le puedo quitar ni agregar a la palabra que Dios me da como ordenamiento, que no la estipula en su palabra. Entonces, si usted me dijo el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, así no es. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto al primer mandamiento. Lo dice el verso 6, ahora sí, de Deuteronomio capítulo 5. Verso 6 dice, yo soy Jehová vuestro Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Así no lo debemos aprender nosotros, cada uno. Yo soy Jehová, tu Dios, mi Dios, que nos sacó de tierra de Egipto. Allá esa tierra de esclavitud. A ellos les hablaba y hoy nos dice a nosotros, yo te saqué de esa tierra de esclavitud, de casa de servidumbre. Y si usted me dice, no hermanita, eso no es el primer mandamiento. Si usted se está refiriendo al gran mandamiento que dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, yo le digo cuál es, dice, y amarás que en ese versículo los fariseos quisieron tentar al Señor Jesucristo y le dijeron al Señor Jesucristo,
¿cuál es el primer y gran mandamiento? El gran mandamiento, y a ese gran mandamiento sí es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sigue agregando, y el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa era una recomendación de lo que debíamos hacer con ese primer mandamiento, pero el gran mandamiento es ese: y oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Mire, hay un propósito de Dios, que Dios quiere que le amemos con todo el corazón, no a medias como nosotros querramos, sino que dispongamos. Mira, hermanitos, si usted le proponen un día de ayuno, hágalo con corazón, no diga, ay, es que me toca. No, hagámoslo porque yo me siento dichosa, yo lo he propuesto así: hoy voy a ayunar, o digo mañana o en tal, voy a ayunar, pero me voy a sentar a la mesa con el Señor, voy a disfrutar de la presencia del Señor, voy a comer pan del cielo, voy a gozarme, porque ese es el propósito de hacer un ayuno. O si usted va a orar, si usted va a leer la palabra, hágalo con todo el corazón, porque así le place a Dios que lo hagamos las cosas. Bueno, y como estamos en prueba, mirando a ver qué tanto conocemos de la palabra de Dios, miremos qué dice el segundo mandamiento. Y si usted me dice, santificarás la fiesta, yo le digo, tenaz, terriblemente está mal. Porque el segundo mandamiento dice en el versículo, capítulo 5 otra vez, el versículo 7. El versículo 7 dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Ese es el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y agrega, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Mire, hasta la tercera y cuarta de generación, ¿de qué? De los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ese es el segundo mandamiento. Pero la iglesia tradicional nos ha quitado ese segundo mandamiento. Y usted, como hijo de Dios, como ciudadano del Señor, como siervo de Dios, debemos aprender las escrituras como lo dice su palabra. Amén, porque el capítulo 4 de Deuteronomio nos dice que no podemos agregar ni quitar. Entonces tenemos que aprender las escrituras. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás escultura ni imagen de lo que está aquí arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Usted me puede decir, está María, está la Virgen María, está los apóstoles, están los santos. Bueno, allá sobre ninguno de ellos Dios nos permitió hacer imagen. Es más, Dios en el capítulo 4 de Deuteronomio dice, yo estuve hablando con ustedes allá en el monte, y ninguna figura vistes cuando yo me presenté a ellos. Cuando yo me presenté ante usted, le dijo al pueblo de Israel, dice, así como no viste ninguna figura, no me hagas figura. Y eso lo debemos hacer, eso lo debemos aprender, amén.
que el Señor nos dice que no hagamos escultura de nada, de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque así lo ordenó el Señor. Y dice además la palabra de Dios que no nos debemos inclinar a ellas ni servirles, porque si lo hacemos es como desobedecer a Dios o aborrecer a Dios, dice el versículo. Dice, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Amén. De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así lo dice el Señor. Él observa que si usted se inclina ante alguna imagen, está aborreciendo la palabra del Señor, porque no estás acatando las órdenes, los decretos que Dios está estableciendo. Y además que si usted lo hace, está dejando sobre su familia, sobre sus hijos, hasta la cuarta generación, maldiciones. Y entonces muchas veces uno ahí pregunta, pero ¿por qué me salen las cosas mal? ¿Por qué a mis hijos les va mal? ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios, y si hay desobediencia, pues debe haber una disciplina en la casa del Señor, pues Dios disciplina. Amén. Entonces dice que si los guardamos, dejamos generaciones de bendición, hasta 1000 generaciones. Por eso es muy importante que aprendamos los mandamientos, que los guardemos en nuestro corazón y que los pongamos también en práctica. Si yo aprendo, voy a enseñar, voy a instruir, y Dios me va a recompensar por eso. Entonces yo soy lo que elijo ser. ¿Qué elegiste? ¿Agradar al Señor? ¿Ser de bendición? Si usted busca y agrada al Señor, eres bendecido. Pero si desacata la orden de Dios, vienes a recibir una maldición, no solamente para ti, sino para tu generación. Vale la pena buscar a Dios, ser diligente delante del Señor. Es la recomendación del Señor. Dios nos enseña entonces que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que nos vaya muy bien en esta tierra. Bueno, vamos a pasar en la parte B del primer punto. Dice que somos negligentes, perezosos o desobedientes. Entonces yo elijo ser perezoso, desobediente, negligente, o las maldiciones me alcanzan por causa de que no hago caso. Quiero que miremos Deuteronomio capítulo 28, y ahí el Señor nos da la palabra, donde nos dice que si actuamos desobedientemente nos irá muy mal. Dice 28, verso 15. Son las partes donde hay las maldiciones, y dice así, dice, pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus decretos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La Biblia en la versión internacional habla, y sabes que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumple fielmente todos sus mandamientos. ¿Qué debemos hacer? Dios nos pide que cumplamos fielmente sus mandamientos y preceptos que Él nos ordena hoy. Hoy nos está hablando Dios, hoy nos está exhortando que miremos por qué causa nos ha ido mal, que observemos por qué no nos han alcanzado las bendiciones, y en cambio tenemos muchas veces maldiciones, y le reclamamos a Dios, y Dios como respuesta nos está hablando en esta noche. Dice que Él nos ordena, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y el verso 16 nos dice,
maldito en la ciudad y maldito en el campo. Entonces, si usted está en la ciudad, nada le sale bien. ¿Por qué? Porque está recibiendo producto de lo que usted ha sembrado. Usted no ha hecho caso de aprender la palabra, de guardarla y ponerla en práctica, de atesorar, de enseñar de lo que ha aprendido, de vivir esa palabra que ha aprendido, de ser ejemplo a nuestra familia, porque yo observo que Dios nos entregó muchos bienes. Y si usted recuerda el pasaje bíblico donde nos dice que a uno le entregó 5 dones, a otro 3, 2, 1, de acuerdo a su capacidad, a nuestra capacidad nos ha entregado. Mire, a mí me entregó una familia muy hermosa, mi esposo, mis hijos, nuestra casa, las posiciones que tenemos, Dios nos las entregó y quiere que yo aprenda a ser administradora. Yo le dije un día a mi esposo, su mamá lo crió hasta cierta edad y de ahí para acá me tocó a mí. Así con mis hijos. Entonces, yo tengo que aprender del Señor cómo guiarlos, cómo dirigirlos. A cada uno de nosotros Dios nos ha entregado una familia, un trabajo, una empresa, tantas bendiciones, dones, talentos, que tenemos que ser buenos administradores. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y no como ellos que en el verso 16 decían maldito en la ciudad y maldito el campo, porque nada les sale bien. ¿Por qué? Porque no ha guardado las palabras de Dios, porque no las ha atesorado con todo el corazón como Dios nos lo dice. Es que no es como nosotros querramos, lo decía Dios a través de su palabra el domingo, ayer también. No espere que la lámpara se le apague, no espere que el aceite se le acabe. No, tenemos que empezar a mejorar nuestros caminos. Entonces es importante que aprendamos esta parte. El verso 17 nos dice, aleluya, gloria al Señor por su palabra. Dice Deuteronomio 28, 17, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Así va a ser cuando nos apartamos de Dios, cuando no le hacemos caso omiso al Señor. Entonces no vamos a tener mercado. Y en esta pandemia a muchos tuvieron o no tuvieron. Usted va a mirar cómo le fue. ¿Por qué? Por causa de que obedeció al Señor o desobedeció al Señor. Y usted dice, pero ¿por qué trabajo y las cosas no me salen bien? No hay, lo que cojo se me va en saco roto, se me pierde, se me roban, hacen tantas cosas, pero no hay bendición, no hay con qué producir. Hay que mirar y observar qué nos está pasando. Estamos siendo de maldición, estamos siendo perezosos, estamos siendo desobedientes, estamos siendo negligentes con la palabra de Dios. Hay que mirar y cambiar nuestras actitudes. Bueno, entonces Dios ya nos está diciendo las cosas que debemos mejorar. Vamos para el segundo punto y es, soy lo que Dios mi Padre ha determinado de mí. El segundo punto, soy lo que Dios mi Padre determinó de mí, como hijo o como hija de Dios. Entonces, como hija de Dios, debo aprender obediencia, atender, prestar atención, donde Dios me dice que atienda, que le saque tiempo para estudiar la palabra, que me disponga a aprender la palabra. Aquí no hay excusa de que yo no sé, yo no tengo mente de pollito. No, Señor, aquí hay que aprender porque Dios nos dio sabiduría. Nos dio sabiduría e inteligencia para aprender la palabra de Dios y para ponerla en práctica. Entonces, debo ser disciplinado.
Y disciplinado, según el diccionario dice conjunto de reglas de comportamiento. Usted, para tener disciplina, según el diccionario, debe cumplir. Es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo. Aquí somos el cuerpo del Señor. Entonces debemos mantener un orden. Debemos sacar tiempo para las reglas del Señor que nos ha estipulado. Y acopiarnos los unos para con los otros, ayudarnos los unos a los otros. Cada uno Dios nos dio un talento, una virtud, una capacidad para que nos ayudemos los unos a los otros. Mire, yo he visto que yo debo venir a la casa del Señor a adorarle, a glorificar su nombre, pero también para mirar en qué puedo servir a cada uno de mis hermanos, porque yo soy esa parte de la colectividad del cuerpo de Cristo. Entonces tengo que mirar en qué puedo servir, de qué Dios me ha hablado por su palabra, qué he aprendido para sí mismo, transmitirla y ayudar a nuestros hermanos. Entonces ahí encontramos las bendiciones en Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 14. Y dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al verso 14. ¿Ven? Dice así el Señor: y acontecerá que si oyeres atentamente, hermanito, ¿qué tenemos que prestar atención? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No solamente en el hogar, no solamente en el barrio, sino donde quiera que usted va inhalando la fragancia del Señor. La bendición de Dios, usted es bendición donde entra, donde sale. Todos querrán estar con uno. ¿Por qué? Porque llevamos la fragancia del Señor. Por eso es tan importante levantarnos y buscar la comunión con el Padre, con la dirección del Espíritu Santo. Yo me presento todos los días al Señor y le digo: Espíritu Santo, te invito aquí a mi corazón. Dame las palabras para orar contigo. Espíritu Santo, te necesito para caminar hoy en rectitud. Le digo: Señor Espíritu Santo, dirígeme, Señor, para honrar a mi esposo, a mis hijos, para honrar donde quiera que estoy, porque si yo sin la dirección del Espíritu no camino bien. Pero si tengo el Espíritu de Dios, pues soy de bendición, soy bendición. Dice que Él nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra, amén. Y el verso 2 que nos dice el Señor: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero ¿qué? Si oyere la voz de Jehová tu Dios, amén. Nos alcanzan. Por eso yo he creído a Dios que si yo pongo esta empresa, me va bien, y lo declaro porque tu palabra me dice. Yo tengo aquí un cuaderno en el cual le saco los textos rema, y yo en mi oración se lo voy invocando al Señor. Le digo yo: tu palabra me dice, Señor, tu palabra me dice, y así todo lo que hagamos prosperará, porque dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Yo no tengo que estar corriendo detrás de la bendición. Las bendiciones nos alcanzan a ti y a mí cuando buscamos la fragancia de la presencia del Señor. Dice que nos alcanzarán, pero si prestamos oído a la voz del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Qué bendición es el Señor para con nosotros. Por eso debemos guardar todos sus mandamientos que Él nos prescribe hoy. Amén.
Deuteronomio 26, 18. Miremos la palabra y así usted va a deleitarse en todo Deuteronomio 28, del 1 al 14 encuentra grandes bendiciones. Pero mire lo que Dios nos dice en Deuteronomio 26, 18. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, hermano. Tú eres ese pueblo del Señor Dios Todopoderoso. Jehová Dios Todopoderoso ha prometido que tú eres bendición. ¿Con qué fin? Dice que guardemos todos sus mandamientos a fin de exaltarle. Cuando usted va por ahí en la calle o donde quiera que está colocando el nombre de Dios en alto, porque hace loor y fama y gloria del nombre de Dios. Y dice, tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te lo ha dicho. Y Tito 2:14 nos dice la palabra de Dios, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿No fue el Señor Jesucristo? Mire, desde antes de la creación, Dios formando la creación preciosa, formando, colocando límites a los mares, colocando el alba, colocando tantas cosas para nuestro beneficio, colocando profetas, maestros desde la antigüedad para enseñarnos a través de esta palabra preciosa del Señor, para que usted y yo no hagamos los mismos errores que muchos hombres de Dios cometieron. Y Él nos las mandó a escribir, las mandó a escribir a los profetas. ¿Para qué? Para que hoy aprendiéramos nosotros. Y muchas veces nosotros menospreciamos la palabra cuando ¿qué? Cuando no la aprendemos, cuando no la guardamos, cuando no la ponemos en práctica. Pero Dios tan lindo y tan misericordioso que nosotros, que dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Esa maldición por la cual nuestros padres habían fallado delante de Dios y nos habían dejado maldiciones de tercera y cuarta generación, y así se iban acumulando porque no tenían ese conocimiento de Dios. Pero hoy ese conocimiento ha llegado a nuestras vidas y nos pide Dios que corrijamos, porque Él quiere traer beneficios a nosotros. Y por eso Dios dice que a través de su Hijo nos quitó toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios espera, que nosotros seamos purificados por su palabra, por su sangre preciosa, por ese sacrificio precioso que hizo por nosotros. Entonces nosotros seremos pueblo propio y celoso de buenas obras. No nos vamos a corromper, vamos a enseñar, vamos a transmitir, no nos vamos a contagiar de lo del mundo, sino nosotros vamos a ser de bendición. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya con bendición. La palabra de Dios también nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién eres tú? Un linaje escogido. Miren, no todo mundo tiene el placer de ser ese linaje escogido, donde hay un linaje, una generación de bendición. Ese somos nosotros, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos esas virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios ha determinado para nosotros. Hermano, como conclusión tengo que hay un reconocimiento para el que obedece sus mandamientos. Y Deuteronomios 4:29 al 30, Dios nos invita a que mejoremos nuestros caminos. Deuteronomio 29 al 30, dice así la palabra de Dios. Mas si desde allí le buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás.
si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Puede ser que hemos fallado delante de Dios, pero Dios nos llama y nos dice, yo quiero reconciliarlos con Dios. Dios nos quiere reconciliar a Él. Dice que si allí donde estemos, cierre sus ojos, hermano, y mire, si necesitas buscar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿De qué está hablando? De que todo lo que somos debemos volverlo al Señor para hacerlo con integridad al Señor. Y entonces si nos volvemos al Señor, ahí Dios tendrá misericordia de nosotros. Dice que si en los postreros días, cuando estuviéramos en angustia y nos alcanzaren todas estas cosas, pero si volvemos a Jehová tu Dios, nuestro Dios, Él escuchará nuestra voz, porque Dios es misericordioso, dice el 31, porque Dios es misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará ni te desamparará, ni se olvidará del pacto que juró a nuestros padres, que juró a nosotros cuando nos acercamos a Él. Por eso vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de Dios, de nosotros, y que nos vuelva para que podamos ser esos adoradores, esas personas que queremos alcanzar la bendición, pero que debemos volver con todo el corazón al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora por esa palabra de reconciliación que tú nos das, Señor, porque tú nos invitas a entrar en tus senos. Tu palabra nos dice, Señor Dios mío, que el velo del templo se rasgó, Señor, y se rasgó con tus llagas. Se rasgó, Señor, cuando moriste por nosotros, cuando te diste por nosotros. Y nosotros hemos sido desagradecidos contigo, pero hoy te pedimos perdón, acércanos a ti, ayúdanos Espíritu Santo a volvernos a ti con todo el corazón, Espíritu Santo, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Redime nuestro tiempo, Espíritu Santo, para que apartemos el mejor tiempo, Señor, en la madrugada, poder escucharte, Señor, porque ahí estás, Señor Dios mío. Gracias Espíritu Santo por tu obra preciosa. Y también vamos a orar por las peticiones. Damos gracias a Dios por la hermana Dilma, por el hermano Humberto, Señor, porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Hoy declaramos que esa sanidad se ve, se refleja, nos sigue, Señor, porque tú estás ahí por mi hermana Dilma y por mi hermano Humberto, por mi hermano Luis, Señor, por Santiago, Señor Dios mío, por Laura Barreto, Señor, por Licea Ávila, Señor. Gracias, Señor Dios mío. Tu misericordia nos alcanza, Señor Dios mío, por la familia Rodríguez, Señor, por Carmen Ariza, Señor, por la familia Sosa Carreño, Señor, restáurales, edifícales, Señor, por mi hermana Raquel Guaqueta, Señor, por Jamis y mi hermana Laura, Señor, tu presencia está ahí edificándoles, Señor, porque ninguna mal, Señor, Dios mío, llegará sobre tu pueblo, Señor, porque hoy, Dios mío, declaramos que tu presencia está sobre tus hijos, Señor, porque tú cortaste toda iniquidad, Señor, toda obra del enemigo, que el enemigo nos quería hacer cautivos. Hoy, Señor, tu palabra nos dice que somos libres en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por mi hermana Claudia Rodríguez, Señor, por la conversión de sus hijos, Señor. Gracias por mi hermana Lucía Díaz Sotelo, Señor. Gracias porque tú le vivificas, Señor. Gracias por mi Viviana, Señor, por Mariela, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús declaramos la sangre de Cristo que les limpia, les purifica, les identifica, Señor, en sanidad y en liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amada familia IMCR, que la gloria de Dios esté sobre sus vidas.
necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar, fuego de Dios derramarás, y mi alma te pedirá, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí, te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí, por eso con esta canción queremos pedirte fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar, fuego de Dios, queremos fuego de Dios, abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios, derrama fuego de Dios, a tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar.